Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado. Gracias porque eres bueno con nosotros, Señor. Porque tu misericordia, Señor, es eterna. Porque tu palabra es verdad. Porque realmente tú nos consuelas, nos confortas, Padre, nos das todo. A pesar de que muchas veces te somos infieles en muchas áreas, Padre, de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a encontrar en tu palabra, Señor, el oasis, Señor. Ayúdanos a encontrar en tu palabra también el espejo perfecto, Señor, en el cual mirar, Padre. Gracias por esta mañana y por todo lo que nos permites hacer, Padre. Rogamos que nos ayudes a concentrar en tu palabra, que nos ayudes a entender, Señor, qué es lo que tienes para nosotros, como cada día, Señor, y que podamos, Padre, consagrarnos más a ti cada vez. Padre. Gracias por este tiempo. Oramos y te agradecemos por todo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Dice el Salmo 126, versículos 1 al 3. Lo voy a leer, después vamos a ir a otro pasaje. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Precioso salmo. Salmo que apunta a un futuro esperanzador para Israel, en el cual el Señor va a volver a ser rey soberano sobre su pueblo. Un momento en el cual seguramente en la mente de muchos que aman al Señor y que aún esperan en lo que el Señor va a hacer en el futuro cuando venga por segunda vez, este salmo se va a cumplir. Pero lamentablemente hay una cantidad de gente o hay muchas personas que creen que Cristo no ha vuelto o que Cristo no es tal cosa, no es real, no es Salvador. Pero para los que sí hemos entendido esto, para los que anhelamos que el Señor realmente tarde o temprano vuelva a la cautividad a su pueblo, de la cautividad a su pueblo, que traiga la abundancia espiritual a los suyos. ¿Qué sucede cuando el Señor obra favorablemente? ¿O cómo nosotros reaccionamos cuando Dios realmente obra milagros en nosotros y alrededor de nosotros? ¿Saben que estaba pensando desde las fechas que nos encontramos, Navidad, y bueno, se está acercando el fin de año y todo eso? Y uno tiende a hacer evaluaciones, ¿no? A mí me gusta siempre revisar cómo fue algo que se hizo y tratar de ver si es que hay algo que corregir para que la próxima vez salga un poquito mejor, etcétera, etcétera. Y uno humanamente puede hacer tantas cosas para cambiar lo que uno cree que está mal o lo que uno cree que puede hacerse mejor, que se olvida que quizás la manera correcta, más que centrado en uno, es centrado en la palabra de Dios y cómo el Señor quiere que se hagan las cosas. Entonces el día de hoy vamos a ver tres breves ejemplos en la vida de tres personas acerca de cómo reaccionaron cuando Dios tuvo un encuentro con ellos. Vamos a tomar poco tiempo el día de hoy, pero la idea es poder concentrarnos en mirar qué pasó con la vida de estas personas que en este contexto del nacimiento de Jesús se encontraron con la palabra de Dios, se encontraron con el Señor y cómo reaccionar. Y a partir de ahí pensar cómo reaccionamos nosotros cuando nos encontramos con un Dios que obra realmente, con un Dios que aún hace milagros en medio nuestro. Así que para empezar, voy a pedir que me acompañen a Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Les pido que silencien celulares o los apaguen si ustedes quieran, solo para no molestar a los vecinos. Al vecino del lado, no al vecino. El vecino no va a escuchar nada, no se preocupe. Sí. Lucas capítulo 2. Y hay una palabrita que va a aparecer en los tres pasajes que vamos a leer, que vendría a ser el hilo conductor. Y la palabra tiene que ver, seguramente la va a descubrir usted después. No sé si adelantarla, bueno, la voy a adelantar. Tiene que ver con el ser alterado, con el ser
conmovido o el ser trastornado. En la versión 60 utiliza la palabra turbarse. En el resto de las versiones, va cambiando un poco la palabra que se utiliza. Pero la intención de esta palabra, lo que significa, si usted va al diccionario, por ejemplo, es alterar o interrumpir el estado o curso natural de algo. Interrumpir violenta o molestamente la tranquilidad. Y como sinónimos podemos encontrar perturbar, alterar, desordenar, trastornar, desconcertar, desorientar, intranquilizar, confundir, embarullarse, temer, tener miedo, estar preocupado. Todos estos conceptos andan alrededor de la idea de turbarse. Ténganlo presente porque es lo que estas tres personas van a enfrentar cuando se vean con la situación que vamos a leer a continuación. Leemos el capítulo 2, versículo 10. Vamos un capítulo atrás. Lucas 1, capítulo 8. Lucas 1, capítulo 8. Leemos hasta el versículo 20. Lucas 1, 8 al 20. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los injustos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Este es un pasaje que realmente muestra una escena que nos asombra. Todo lo que sucede alrededor del nacimiento de Jesús causa asombro. Este anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, después conocido, así como el nacimiento del propio Mesías, nos tiene que llamar la atención. Primero por las características que tiene esta familia que recibe a Juan. Ahí aparecen dos nombres, ¿no? Zacarías y Elizabeth, su mujer. Ellos dos se presentan en la palabra de Dios. Si usted ve, por ejemplo, el versículo 1:6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. De Zacarías conocemos además que era un sacerdote, o sea que ministraba, que servía en el templo. Y según algunos comentaristas mencionan que cuando un sacerdote servía en esos tiempos, no era el único que servía, había una cantidad. Entonces lo que se hacía para poder dar lugar a que sirviesen en el templo es que se echaban suertes. Y era muy probable que la persona que era elegida no volviese a ser elegida en un futuro. O sea que el sacerdote en ese momento de la historia de Israel, decir que podía servir en el templo, hacer lo que hizo Zacarías, era como el momento cúspide de su carrera en el servicio del Señor. En ese momento, un momento único en la vida de Zacarías, Zacarías entra allí a servir al Señor y recibe esta notición, dice.
Primero porque me gusta mucho cómo el Señor, de parte de este ángel, le dice que su oración ha sido oída. ¿Qué oración? Bueno, en particular sabemos que acá, según este pasaje, al parecer se enfoca en el nacimiento milagroso, porque fue así también de parte del Señor el anuncio a la vida de Zacarías. Y entonces necesitamos dibujar en nuestra mente o empezar a ver cómo el Señor siempre actúa en sus siervos, en aquellos, actúa favorablemente, en aquellos que le buscan con integridad, que le buscan servir, como dice aquí, de manera irreprensible en sus mandamientos. Es muy rara en las ocasiones donde el Señor utiliza la vida de personas que no se sujetan a Él, pero cuando las utiliza en realidad, si usted mira la Biblia, las utiliza por un poco de tiempo o las utiliza para situaciones y características específicas. En cambio, la vida de los justos, el Señor en la palabra de Dios nos habla que está llena de recompensas y promesas. La vida de aquellos que han dispuesto su vida para servir al Señor no es un momento único en el cual el Señor los utiliza. Yo creo que no hay cosa más hermosa para un siervo o para alguien que quiere agradar a alguien que ese alguien te pida algo. ¿No se siente bien usted cuando alguien le pide ayuda y a usted le gusta ayudar? Porque a algunos quizás no le gusta ayudar, y esto se puede entender también. Pero cuando usted quiere ayudar y le piden ayuda, ¿no se siente usted bendecido? ¿No se siente agradecido por la ocasión? El siervo que quiere agradar a su Señor, el mayor privilegio que puede tener es tener la ocasión de servir. Y la palabra de Dios nos muestra en reiteradas ocasiones que esta posibilidad de servir de la manera que el Señor quiere aparece solo para aquellos que le buscan en integridad. La vida de Zacarías es destacada más que nada, y muchas veces lo hemos escuchado, por esa falta de fe. Es que él, ante ese momento que decíamos recién en el versículo 12, ese temor que tuvo al ver al ángel, al encontrarse con esa noticia o ese mensajero inesperado, ante el temor, él reaccionó con duda. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos, porque aún los más íntegros y los más piadosos pueden tener dudas delante del Señor y delante de lo que era prometido. Y quizás en el momento más importante en el servicio de Dios, en lugar de confiar en el Señor, Zacarías tuvo temor y tuvo duda. Ahora, el temor, por lo visto, parece ser algo que no puede ser evitado. Y sí, el temor es lo que nos hace, lo que nos pasa muchas veces cuando nos encontramos con algo inesperado, algo desconocido, ¿no? Un accidente, una situación crítica a nivel económico que no esperábamos, un momento en el cual nos encontramos con algo que no estaba en nuestros planes. Pero el Señor es Señor de eso también. Y Él permite esos momentos. Primero para recordarnos nuestra humanidad, porque no nos olvidemos, somos siempre siervos del Señor. Y segundo, para recordarnos que debemos confiar en Él, aún a pesar de que hay momentos en los cuales realmente no entendemos cómo el Señor va a proceder. Acompáñenme hacia el final de esta sección, los versículos 62 al 64. Recuerden que lo que pasó al principio en este capítulo fue que Zacarías, dice el ángel, porque dudó, quedó mudo. Bueno, no le puedo decir a usted que por dudar del Señor usted va a quedar mudo o muda, no es así. Decir algo así sería un error de mi parte enorme, y probablemente yo sería el primero en no hablar. Muchas veces dudamos de eso. Pero así como el Señor en su gracia otorga que sus siervos le sirvan, en su amor también Él otorga restaurar cuando uno está dispuesto a alabar al Señor. Que es exactamente lo que sucede en el capítulo 1 de Lucas, versículos 62 al 64. Dice, entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Estaban por decidir el nombre de Juan, todavía no se llamaba Juan. Muchos le llamaban Zacarías, porque la costumbre era llamarlo como el padre o como alguien de su familia, su parentesco, ¿no? Desde el 63 dice, y pidiendo una tablilla, escribió diciendo, Juan es su nombre.
y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. El capítulo sigue, después Zacarías eleva una canción, un himno de agradecimiento, una alabanza al Señor, para decir cómo el Señor había redimido y había salvado a esas vidas que habían sido desechadas. Cuando pienso, hermanos, en la vida de Zacarías, que la palabra de Dios aparece tan poquito, aparece realmente en unos pocos versículos, en unos pocos capítulos, puede venir a mi mente que quizás muchas veces soy como Zacarías en cuanto a que Dios obra alrededor mío y a veces no le creo obrar. ¿Cuántas veces me he asombrado de que Dios ha contestado una oración cuando estaba pidiendo por esto, ¿no? Nos ha pasado este año varias veces seguramente, que hemos pedido, hemos rogado y hemos clamado al Señor por algo, y cuando se sucede, cuando el Señor en su gracia lo permite, nos sorprendemos. ¿Hasta qué punto iba nuestra fe si es que realmente estábamos orando por eso y nos sorprendemos con el Señor? Sí es buena la sorpresa en el sentido de decir, Señor, sabía que lo ibas a hacer, te agradecemos, como decía el Salmo 126, estaremos alegres, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Pero que nuestra vida en el momento, aun cuando sea el mejor momento con el Señor, que a veces tenemos altibajos en la semana, en el año, no deje de mirar, no deje de recordar que Dios está obrando en la vida de aquellos que buscan con integridad y piedad servir. Vamos a Mateo capítulo 2 ahora, la segunda persona que vamos a ver. Esta segunda persona es despreciable, o al menos así lo conocemos según la Escritura. Algunos historiadores hablan cosas terribles de él en relación al uso del poder que hacía con todo tipo de personas, pero en este momento él tiene una oportunidad única de encontrarse con el Señor. Escuchaba una predicación de un hermano hace un tiempo que decía que aún en este momento en el que Herodes, capítulo 2 de Mateo, ¿no?, estaba procurando lo suyo, aún en ese momento en el que él estaba interesado por defender lo que él creía, Dios le estaba evangelizando, le estaba dando la buena noticia de que el Mesías había llegado. Y aún en ese momento atroz, decía este predicador, él lo estaba rechazando. Dice así, vamos a leer Mateo capítulo 2, versículos 1 al 8. Otro evento más en torno a la fecha del nacimiento del Mesías. Muchas gracias, Johnny, por todo el trabajo con su nivel. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén los magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Sabemos cómo continúa la historia, si no la saben después nos vamos a enterar. Discúlpenme que se la voy a contar después, si no la leyó. De todas maneras, voy a hacer un poco más de énfasis en esto que decía al principio. No solo Herodes tuvo la posibilidad de encontrarse con el Mesías. Según este pasaje, todo aquel que conocía la ley se enteró de primera mano que el Mesías ya había llegado. Todo.
Por eso es que el énfasis en el versículo 3 dice que toda Jerusalén también se conmovió, porque todas las autoridades religiosas estaban en este momento al tanto de que el Mesías había llegado. Y cada uno de ellos tuvo la ocasión y la oportunidad de ser como Herodes o no ser como él, de ser como este gobernador lleno de poder, de dominio, o ser quizás como los pastores o estos magos. Lo cierto es que cuando llegan estos magos, imagínese usted ir a hablar con el presidente en este momento en la calle y usted le dice, la calle Pou le dice, ¿dónde está el presidente nuevo de Uruguay? Quiero verlo. ¿Cómo reaccionaría? Bueno, es exactamente elevado a 20 lo que pasó con Herodes, como presidente nuevo. Yo soy el presidente. ¿Cuándo hubo elección? Herodes en realidad tenía una línea de familia que le correspondía por derecho del trono, por derecho entre comillas, ¿no? Porque la palabra de Dios señala quiénes debían ser los reyes de Israel. Ahora usted delante del presidente preguntándole, ¿dónde está el nuevo presidente de Uruguay? Exactamente lo que hicieron los magos, ¿no? ¿Dónde está el rey que ha nacido, el rey de los judíos? Ahora la respuesta de Herodes es un poco diferente a la de Zacarías. Aunque inicialmente ambos tienen miedo, tienen temor, Herodes en realidad, según lo muestra la palabra, tiene temor y miedo por razones diferentes. Primero, veíamos que Zacarías tenía temor y miedo porque desconocía, sí, pero porque dudó. O sea, la consecuencia, del temor que tuvo fue la duda o la incertidumbre de si esto era algo de Dios o no. Por otro lado, Herodes se convenció de que había nacido alguien que le podía quitar el poder. Si Zacarías hubiese tenido la certeza de Herodes, quizás no hubiese quedado mudo. Pero en cambio, Herodes no tenía temor de Dios, algo que le sobraba en la vida de Zacarías. Entonces podemos tener tantas cosas en nuestra vida, pero si no tenemos las cosas correctas, el Señor, con la misma noticia, obra diferente en nuestra vida. Tal es así que Herodes, la consecuencia de esto, y bueno, esa frase falsa que arroja en el versículo 8, es que les dice, déjenme saber dónde, para que yo pueda ir y también le adore. No. Quizás quería hacer otra cosa con el niño recién nacido, ¿verdad? Me encanta la idea de pensar y no entender para nada cómo una estrella pudo aparecer con estas características en el firmamento. ¿No se ha puesto a pensar? Es increíble el concepto del cuerpo celeste que guía a personas hasta un lugar. Además es muy interesante cómo aparece y desaparece, porque en cierto punto, quizás en el momento cuando llegan a Israel, dejan de verla porque por algo van a preguntar a Herodes, ¿no? Y de pronto aparece otra vez. Y me encanta cómo luego ellos más adelante reaccionan cuando tienen enfrente a la noticia. Dice el versículo 10 y 11, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, solo por volver a ver esa estrella. Me encanta también la idea de que, lo mencionaba otro predicador estos magos son los primeros gentiles en ir a adorar al Señor, ni bien había nacido. Son los primeros que se acercan a Cristo con la intención, no sé de cuánto tiempo, probablemente de meses atrás, de buscar al Mesías, que no les correspondía porque ellos ni siquiera eran judíos, pero sabían que era por la profecía que ellos tendrían, así lo mencionan las Escrituras también, sabían que era el Salvador. Y dice el 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Podríamos hacer toda una predicación a partir de estos tres elementos, cada uno con su simbolismo apropiado, pero todos ellos apuntan a la realeza que para los magos representaba este niño nuevo. Todos estos símbolos que aparecen aquí no son místicos, son en realidad costumbres de aquel entonces
que se entregaban como algo muy preciado a quien se valoraba. Y que el Señor los usó. Algunos comentan que en ese tiempo de escasez, probablemente José y María utilizaron eso para tener sustento. No lo sabemos. Lo cierto es que esas pequeñas cosas que pueden tener importancia, el Señor siempre las utiliza. Las que no las pueden tener, siempre las utiliza. Para terminar esta segunda sección, hablando de esta persona, lo que nos confirma que Herodes tenía mala intención realmente es lo que sucede en los versículos 13 al 18 del capítulo 1. Cómo Herodes, al verse burlado por estos magos que habían llegado, él decide adorar a su manera. ¿Y cuál es la manera que él procede? El título lo dice, ¿no? La famosa matanza o la muerte de una cantidad de inocentes. Hoy en día se ha llevado de eso quizás hasta una celebración de diversión, pero lo que nos debe recordar es cómo hubo un momento en el cual el poder de aquel entonces decidió castigar a los más inocentes por conservar algo que no le pertenecía, algo que era solamente del Señor. Entonces la pregunta para esta segunda sección, o una de las preguntas es, ¿qué es aquello a lo que nos aferramos, que creemos que es nuestro? Así como Herodes, quizás no tenemos tanto poder como él, quizás no tenemos tanta autoridad, quizás no somos dueños de nada, pero ¿qué es aquello que tiene nuestra vida en lo que nos aferramos a eso? ¿Seríamos capaces de sacrificar la vida de otros con tal de conservar aquello que valoramos? Totalmente opuesta a la actitud de Zacarías. Y tenemos que recordar que el Señor, si bien utilizó a Herodes, porque muchas cosas se cumplieron a través de la vida de Herodes, el Señor no se agradó en Herodes como tal. Nos debe recordar una vez más que todo el Señor lo usa conforme a su voluntad. Vamos al último pasaje, esta vez volvemos a Lucas. Y para terminar en esta mañana vamos a mirar en Lucas capítulo 1, nuevamente. Leemos del 26 al 35. Este es el anuncio, este es el momento más importante en la vida de esta mujer. Este anuncio es el anuncio que se da a María. Dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación es esta? ¿Qué saludo es este? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Y saben que la profecía había sido realizada mucho tiempo atrás. Algunos comentaristas y autores dicen que muchas mujeres deseaban ser la mujer elegida por el Señor, de la cual vendría el Mesías. E inesperadamente María es esta mujer. María no esperaba esto en su vida. De pronto el Señor la saca del completo anonimato
de una ciudad pequeñita, aparentemente sin importancia, perdida en algún lugar del mundo, para ser aquella que daría a luz al Salvador. Tantas cosas vienen a mi mente, hermanos, pero lo importante quizás es nuevamente enfocarnos en el versículo, en este caso 29, ante el temor que tuvo María. Pero a diferencia de Herodes, por supuesto, a diferencia de Zacarías, dice ella que creyó, que ella se regocijó, que ella comprendió que esto era así, que era verdad. Ella no dudó. Pero esto no le hace grande a María, en realidad engrandece al Señor, que es aquel que da y que quita. María es tan grande por ser aquella que dio a luz al Salvador, pero hasta por ahí nomás. Debemos cuidarnos de no exaltar en demasía. Yo no sé realmente en qué momento de la historia se empezó a cambiar la idea de que María debía ser reverenciada como alguien santo. Pero estaba esa idea de que como María había pedido cosas al Señor, uno debía recurrir a María para que ella interceda por uno, para que a su vez le pida al Señor. La palabra de Dios me dice con claridad que esto no es así. Que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Un versículo muy interesante que lo dice con estas palabras, ¿no? Según de Timoteo 2:15. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y es a Él a que nosotros debemos rendirnos. A nadie más. Ni a una denominación, ni a una iglesia, ni a un liderazgo, ni a nadie más. Por supuesto que el estar sujetos al Señor nos va a hacer mirar en su palabra e inmediatamente vamos a reconocer que debemos también estar en comunión y sujetos a otros. Primeramente en el hogar. Primeramente en las cosas que el Señor nos ha demandado, nuestra responsabilidad. En una iglesia en la cual estar, en la cual servir. En una comunidad en la cual llevar el Evangelio. Porque exactamente estas noticias que recibían Zacarías, María y por supuesto Herodes y todos los funcionarios religiosos tenían el único objetivo de dar a conocer las buenas nuevas, lo que vendría. ¿Qué habrías hecho o qué harían ustedes en el lugar de Zacarías? ¿Habrían dudado? ¿Habríamos dudado? Es fácil decir que no. El momento cuando sucede, como dice, cuando el momento que estamos allí, frente a la situación, no sabemos cómo reaccionar muchas veces. ¿Qué habríamos hecho si es que tú y yo tuviésemos el poder de Herodes y nos amenazan con quitar aquello que es valioso para nosotros? ¿Qué haríamos si se nos anuncia, siendo María, esta maravillosa noticia? ¿Hubiésemos creído? ¿Hubiésemos adorado al Señor? Mira lo que dice el versículo 38, allí en Lucas capítulo 1 todavía. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Cada año que arranca nos da esa sensación de, bueno, hoja limpia, comenzamos de vuelta. Tenemos mucho por delante. Voy a arrancar la dieta que no arranqué el año pasado. Voy a arrancar a hacer los ejercicios que dije que iba a hacer. Voy a arrancar a salir a caminar. Voy a arrancar en la cantidad de cosas. El lunes arranco. Pero nunca es tarde para comenzar a pensar como piensa el siervo de Dios. Y miren qué ejemplo que nos da María. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase con nosotros, hermanos, conforme a su palabra. En esta mañana, hermanos, no le pido que se pongan en el lugar de Zacarías, de Herodes o de María. Pónganse en el lugar de ustedes. Si son siervos, si somos siervos, que sea conforme a la palabra del Señor en nuestras vidas. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor, que es fiel, es eficaz,
es hermosa, Señor. Gracias porque olvidamos con facilidad tantas cosas, Señor. Ayúdanos a recordar día a día, Padre, y que sea conforme a tu palabra en nuestra vida, Señor. Gracias por el ejemplo, Padre, de vida de Zacarías, Señor. Gracias por ese ejemplo que se consagró cada día de su vida para servirte, Señor. Y gracias porque tú le recompensaste, Señor. Pero aún si no le hubieses recompensado, gracias, Padre, porque tú recompensas, Señor, aun cuando nosotros no entendemos qué es eso, Padre. Aún gracias por el mal ejemplo de Herodes, Señor. Gracias porque podemos ver cuál es el camino que debemos evitar, Señor. Te agradecemos, Señor, por la vida que tú has puesto, Señor, delante de nosotros, que nos has dado, Padre. Queremos considerarnos siervos, Padre. Saber que no hay mayor bendición que servirte sinceramente a ti, Señor. En cualquier lugar del mundo, Señor. Aún en el lugar quizás más perdido del mundo, Señor. En el lugar menos importante, Padre. Para ti no es eso, Señor. Para ti es lo que tú quieres, Señor. Te rogamos, Señor, por nuestra vida. Ayúdanos a seguir pensando en tus cosas, Padre. Y gracias por esta mañana y todo lo que vamos a compartir. En nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor.